Durante años, el cine de oro mexicano fue vendido como un escaparate de sueños, héroes de sombrero ancho, mujeres de belleza imposible, canciones que parecían eternas. Pero fuera de los sets, lejos de las cámaras, la historia era muy distinta. Entre rodajes y estrenos, las estrellas del cine tejían relaciones en las sombras, amistades peligrosas con políticos hambrientos de poder, empresarios de sonrisa falsa y hombres de negocios que operaban al margen de la ley. El dinero fluía, los favores se intercambiaban en susurros y las promesas se firmaban con sangre invisible. No era una cuestión de elección. En un país donde el arte dependía de permisos, subsidios y silencios, acercarse al crimen organizado o a la política corrupta no era un lujo, era un requisito para sobrevivir. Algunas estrellas aceptaron el juego con entusiasmo. Otras, atrapadas por deudas, por amenazas o por sueños imposibles, no tuvieron otra salida más que entregar su lealtad al precio más alto. Hoy vamos a abrir esas puertas cerradas, a desempolvar los nombres que nunca se mencionaron en los homenajes oficiales, y a contar la verdadera historia de aquellas estrellas que, para seguir brillando en la pantalla, primero tuvieron que ensuciarse las manos en la oscuridad. ¿Estás listo? Comencemos. Amalia Aguilar no solo hacía temblar escenarios con sus caderas vertiginosas. Detrás del fulgor tropical de su figura había un submundo mucho más peligroso, el de los cabarets donde políticos, mafiosos y empresarios corruptos cerraban pactos que el público jamás imaginó. Amalia se movía entre ellos con naturalidad. No era raro verla sentada en mesas privadas donde se negociaban negocios sucios disfrazados de contratos de entretenimiento. Su éxito fulminante en México no fue casualidad. Fue, en parte, producto de una red de protección alimentada por favores, silencios y presencia obligatoria en veladas donde la ley era solo una sugerencia. Nunca se supo si Amalia participaba conscientemente en esos juegos o simplemente jugaba el único papel que le permitía sobrevivir en un mundo de hombres que decidían quién ascendía y quién caía. Lo que es seguro es que bailaba con la muerte cada noche, sonriendo ante aplausos que, en muchos casos, no eran de admiración, sino de posesión. Luis Beristain tenía un aura de galán serio, de hombre intachable, pero tras esa máscara de elegancia, se escondía un actor que conocía muy bien el precio de la fama en un país gobernado por pactos oscuros. Beristain se codeaba con políticos influyentes, con empresarios que en realidad eran prestanombres de intereses mucho más sucios. Su presencia en eventos privados, en inauguraciones de negocios turbios, en fiestas donde los brindis eran solo el preludio de acuerdos ilegales, no era inocente. Luis entendía que su rostro, su reputación impecable, era útil para legitimar operaciones que necesitaban la apariencia de respetabilidad, y a cambio, recibió papeles, contratos, protección y un lugar privilegiado en el escalafón del espectáculo. Pocos podían imaginar que detrás de su impecable smoking, Luis Beristain llevaba también las marcas invisibles de haber pactado con el lado más oscuro del poder. María Antonieta Pons fue la reina indiscutible de la rumba en México, pero su trono, cubierto de lentejuelas y aplausos, también estaba manchado de alianzas peligrosas que tejieron su éxito con hilos invisibles de miedo y poder. Llegada de Cuba, encontró en los cabarets mexicanos un mundo donde la política y el crimen bailaban juntos al compás de los tambores. No era extraño verla rodeada de hombres que dominaban el mercado negro, de políticos corruptos que protegían negocios de trata, de capos que compraban aplausos y contratos con billetes ensangrentados. María Antonieta no era ingenua. Sabía que cada sonrisa ofrecida, cada copa alzada, cada presentación especial en fiestas privadas, era un paso más en una cuerda floja que podía romperse en cualquier momento. Bailaba para el pueblo en los teatros, y para los amos de las sombras en los salones prohibidos. Y cada noche, al cerrar los ojos, debía preguntarse si la música que la aclamaba era una melodía de éxito o una marcha lenta hacia su propia perdición. Carlos López Moctezuma era el villano perfecto en la pantalla, y en la vida real, su figura imponente también servía para mucho más que actuar. Se decía que su personalidad dominante le abrió las puertas de círculos donde los negocios no se firmaban con contratos, sino con amenazas veladas y acuerdos de conveniencia.
Era habitual verlo en reuniones privadas, donde confluyeron políticos corruptos, empresarios fantasmas y operadores del crimen organizado. López Moctezuma no era un simple invitado. Su presencia legitimaba fiestas, pactos y encuentros que luego se reflejaban en inversiones dudosas dentro del mundo del entretenimiento. Era el actor que sabía que un mal papel podía arruinar una carrera, pero un mal movimiento en esas reuniones podía costar algo mucho más caro que la fama. La leyenda dice que su mirada gélida en las películas no era actuación, era el reflejo de alguien que había mirado de frente el verdadero rostro del poder, sobrevivido para contarlo. Esther Fernández era una belleza discreta, casi silenciosa, una estrella que parecía deslizarse sin hacer ruido en una época de ídolos ruidosos. Pero esa suavidad aparente escondía alianzas tan peligrosas como invisibles. Esther, en su búsqueda desesperada de estabilidad y reconocimiento, terminó tejiendo lazos con empresarios protegidos por políticos de la vieja guardia. Productores que financiaban películas no para hacer arte, sino para lavar fortunas sucias o pagar favores pendientes. Entre brindis dorados y contratos que nunca pasaban por auditoría, Esther se movía como una sombra aceptada. No preguntaba demasiado, no se resistía, no complicaba las cosas. A cambio, tuvo papeles, viajes, protección y el peso de saber que su rostro también servía como cortina para ocultar negocios mucho más turbios que un simple error de contabilidad. La sonrisa de Esther brillaba en los estrenos, pero tras bambalinas, su verdadera función era mucho más oscura que cualquier papel que interpretó. Andrea Palma fue la gran dama del drama mexicano, la mujer que abrió las puertas al cine serio, al arte del dolor contenido. Pero tras su mirada grave y su presencia casi solemne, Andrea escondía heridas más profundas que las de cualquier guión. Cuando su estrellato comenzó a menguar, Andrea encontró refugio en círculos donde el arte era solo una excusa. Se rodeó de productores financiados por empresarios turbios, de políticos que usaban el teatro y el cine como fachadas para lavar influencias y dinero. No era raro verla en cenas privadas, donde los brindis ocultaban transacciones que nunca quedaban registradas en papel. Andrea, orgullosa pero pragmática, aceptó que la supervivencia exigía alianzas silenciosas. Con cada papel que aceptaba, también aceptaba las reglas invisibles de un sistema donde no todos los contratos se firmaban con tinta y donde negarse podía costar más que una simple carrera arruinada. En su vejez, su tristeza no solo fue por los papeles que no llegaron, sino por las amistades que supo fueron siempre monedas de cambio disfrazadas de promesas eternas. Tere Velázquez era la belleza joven, la estrella ascendente que parecía destinada a comerse el mundo con su inocencia luminosa. Pero en el México del poder oculto, la juventud y la belleza eran mercancías peligrosas. Desde muy temprano, Tere fue invitada, o mejor dicho, empujada a formar parte de círculos privados donde los contratos no solo exigían talento, sino también favores personales. Políticos, empresarios y capos de bajo perfil la protegían, la promovían y la exhibían como trofeo en reuniones donde el arte era lo de menos. Tere, quizás demasiado joven para entenderlo todo, sonreía, bailaba, brillaba, mientras a su alrededor se tejían pactos que ella no había firmado, pero que marcaban su destino sin que pudiera evitarlo. La dulzura que mostraba en sus papeles era real, pero también era su única defensa en un mundo que veía en ella no a una artista, sino a una pieza valiosa de un juego donde el crimen, la política y el espectáculo eran las caras de la misma moneda sucia. Julio Alemán fue uno de los rostros más sólidos del cine mexicano, cuando la época dorada ya comenzaba a resquebrajarse. Pero lo que muchos no sabían es que, lejos de los reflectores, su ascenso coincidió con alianzas cuidadosamente tejidas en oficinas donde la política, los negocios turbios y el espectáculo se fundían en un solo abrazo mortal. Julio no solo actuaba, era un hombre de relaciones públicas nato. Se movía entre secretarios de Estado, empresarios cuestionables y líderes sindicales como quien cruza un salón propio. Y esa habilidad le ganó favores, papeles y también deudas que nunca se pagaban con dinero. Las puertas que se le abrieron fueron muchas. Pero detrás de cada éxito había silencios obligados, presencias incómodas, acuerdos sellados con miradas más que con contratos. Julio Alemán supo mantener la sonrisa del buen muchacho.
incluso cuando caminaba sobre alfombras manchadas de pactos invisibles. Ana Berta Lepe era una belleza nacida para el estrellato, pero su corona de reina de belleza y su ascenso vertiginoso en el cine ocultaban una red de manos invisibles que la guiaban, la protegían y también la poseían. Tras sus triunfos públicos, Ana Berta fue cortejada no solo por productores legítimos, sino por empresarios que veían en ella un emblema perfecto. Belleza nacional al servicio de intereses mucho más oscuros. Sus apariciones en eventos privados, sus viajes discretos, sus silencios en torno a ciertos patrocinios, fueron signos que pocos se atrevieron a leer en voz alta. En las fotos sonreía como cualquier estrella, pero en los pasillos del poder, su nombre circulaba entre apuestas, negociaciones y favores, nunca confesados. El escándalo que marcaría su vida personal fue solo la punta visible de un iceberg mucho más profundo. Un mundo donde el precio de la fama era, muchas veces, la propia libertad. Manuel Donde era el rostro duro del cine mexicano, el hombre de ceño fruncido, de mirada implacable. Pero su conexión con el mundo del crimen y la política iba mucho más allá de los papeles de villano que interpretaba. Se movía en los ambientes más crudos del espectáculo. Producciones baratas financiadas con dinero lavado, espectáculos itinerantes controlados por mafias locales, clubes nocturnos donde las decisiones se tomaban entre botellas rotas y promesas de hierro. Donde era un sobreviviente. Sabía cuándo callar, cuándo aceptar un contrato especial, cuándo aparecer como invitado en reuniones donde actores y criminales compartían más que una copa. Su carrera no fue la más luminosa, pero sí fue una de las más resistentes, construida a fuerza de pactos, lealtades incómodas y silencios comprados. Para muchos, era solo el malo de las películas. Para quienes sabían mirar más allá del maquillaje, Manuel Donde era un hombre que navegaba y sobrevivía en el lado más turbio del espectáculo mexicano. Evita Muñoz, Chachita, fue la niña que México entero vio crecer en la pantalla. Pero detrás de esa imagen de inocencia eterna, había una mujer que, como todos en el medio, tuvo que navegar las aguas turbias donde la política, el dinero sucio y el crimen marcaban el verdadero camino del éxito. Ya adulta, Evita se vio envuelta en círculos donde su nombre, su fama y su carisma servían como escudo para empresarios de reputación dudosa. Asistía a eventos organizados por sindicatos controlados, participaba en campañas de imagen para políticos manchados y se dejaba ver en fiestas donde las risas eran sinceras, pero los negocios que se cerraban en privado, no tanto. Chachita siguió siendo querida por el público. Pero entre las paredes silenciosas del poder, su figura también fue utilizada como moneda de cambio. Una imagen limpia para disfrazar arreglos sucios. La niña eterna terminó atrapada en el juego de los adultos, donde la verdadera inocencia no tenía cabida. Rodolfo Acosta era el villano perfecto, rudo, imponente, peligroso, y fuera de la pantalla, su vida parecía escrita por el mismo guionista que le daba los papeles de matón. Se movía en la frontera norte, en el ambiente de bares, casinos clandestinos y negocios turbios, donde la ley era solo una palabra más. Sus amistades con políticos regionales, dueños de bares protegidos y contrabandistas, lo hicieron una figura incómoda para muchos, y una pieza valiosa para otros. Rodolfo sabía que su físico, su fama y su silencio eran activos poderosos. Era el hombre que podía cruzar la frontera con información en una sonrisa, el que podía pasar de una fiesta de productores a un negocio de armas sin perder el sombrero. Su vida fue un equilibrio constante entre la pantalla y la calle. Y en ese equilibrio peligroso, Rodolfo Acosta supo sobrevivir, aunque nunca sin cargar el peso de saber que su verdadero escenario era mucho más peligroso que cualquier set de filmación. María Victoria, la eterna sensualidad de mirada ingenua, reinó en una época donde la belleza era moneda de cambio en un país gobernado por caudillos de traje fino. Su éxito como actriz y cantante no fue solamente el resultado de su talento. Desde muy temprano, se acercó a círculos donde el entretenimiento era manejado con hilos invisibles por políticos que necesitaban rostros frescos para legitimar negocios turbios. Su figura, su voz, su sonrisa,
Aparecían en eventos privados patrocinados por empresarios ligados al lavado de dinero, a operaciones ilegales disfrazadas de espectáculos culturales. Ella, consciente o no, se convirtió en la joya de un escaparate de corrupción, donde el público solo veía luces, pero donde, detrás del telón, se intercambiaban favores mucho más oscuros. María Victoria encarnó el sueño imposible de la mujer perfecta. Pero en la vida real, fue una pieza preciosa en un tablero donde la inocencia era solo una ilusión cuidadosamente vendida. El cine de oro fue el gran escenario donde México soñó con verse mejor de lo que realmente era. Pero detrás de los trajes de charro, de las lentejuelas brillantes y de las canciones que aún resuenan, se tejieron historias de lealtades compradas, de pactos invisibles, de amistades tan peligrosas como necesarias. Las estrellas que adoramos no fueron solo actores y actrices. Fueron piezas cuidadosamente colocadas en un tablero donde el crimen organizado, la política corrupta y el dinero sucio dictaban las reglas del juego. Algunos aceptaron esas reglas por ambición, otros por miedo, y algunos más simplemente porque, en aquel México silencioso y feroz, no había otra manera de sobrevivir. Las sonrisas eternizadas en el celuloide ocultan secretos que nunca se confesaron. Los aplausos que alguna vez parecieron limpios esconden ecos de acuerdos sellados en habitaciones cerradas. Y aunque las películas sigan brillando en las pantallas, aunque sus nombres se repitan como leyendas, basta rascar un poco en la historia para encontrar, bajo el polvo dorado de la nostalgia, la verdad incómoda. En el mundo del cine de oro, la verdadera gloria siempre tuvo un precio. Y no siempre se pagó con talento.